Los mejores presidentes de la historia de Estados Unidos. Ronald Reagan. Fue actor del cine antes de dedicarse a la política. Y ser presidente de los Estados Unidos. Por su parte, Harry S. Truman fue vicepresidente de Franklin D. Roosevelt, por lo que asumió como jefe de Estado tras la muerte del mandatario. Morgan y Eisenbach propusieron a los mejores y peores presidentes de E.U. y Harry S. Truman, demócrata, y Ronald Reagan, republicano, están en la lista opuesta de cada uno de los historiadores. Para Morgan, el presidente Harry S. Truman, 1945-1953, fue uno de los mejores mandatarios porque preservó el legado liberal del New Deal y lo amplió a través del compromiso a favor de los derechos civiles, además de que apoyó a gobiernos de Europa amenazados por la subversión comunista. Truman también fue quien ordenó el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, lo que para Morgan fue un paso, para bien o para mal, hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Eisenbach responsabiliza a Truman de comenzar la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la URSS, y señala que su gobierno interfirió en las elecciones de países de Europa Occidental como Alemania. Ronald Reagan, 1981-1989, también divide a ambos historiadores. Para Morgan se trata del presidente conservador más exitoso que ha tenido Estados Unidos en la era moderna. Hizo de los bajos impuestos un elemento esencial de la cultura política de la nación. Sabía cuándo ser audaz y cuándo arriesgarse, y también reconstruyó el poder militar de Estados Unidos y sentó las bases para poner fin a la Guerra Fría. Nació el 6 de febrero de 1911 en Tampico, Estados Unidos y falleció el de junio de 2004 en Los Ángeles, California. George Washington. Washington es uno de los padres fundadores de Estados Unidos y fue el primer presidente del país. Es el único mandatario que ha ganado en todos los estados del país tras la aprobación de la Constitución de 1789, y lo logró sin ninguna bandera partidista. Estableció y consolidó la presidencia dentro del nuevo orden constitucional, ayudando a superar los temores de que ésta tuviera la posibilidad de ejercer una tiranía ejecutiva, explica Morgan. La fascinante historia de las dos pistolas que unen a Simón Bolívar, George Washington y el Marqués de Lafayette. No había impedimento legal para que fuera reelegido sin límite, pero Washington estableció la tradición de que un presidente solo puede servir durante 2 términos de 4 años, lo cual se convirtió en ley hasta después de la presidencia de Franklin D. Roosevelt. También bajo su presidencia se dio la creación del Banco Nacional, uno de los pilares para el desarrollo económico de Estados Unidos. Nació el 22 de febrero de 1732 en Virginia, Estados Unidos y falleció el 14 de diciembre de 1799 en el mismo lugar. Abraham Lincoln. Cuando Abraham Lincoln, republicano, fue presidente, Estados Unidos vivía uno de sus momentos más traumáticos, que pudo llegar a significar la desintegración del país. Los estados de la Confederación declararon su independencia del resto de la nación, en buena medida por la intención de abolir la esclavitud, una medida apoyada por Lincoln. Ello desató la Guerra de Secesión, 1861-1865, que costó la vida de más de 600.000 personas. Según Morgan, Lincoln lideró la batalla para mantener la unión del país e hizo que la opinión pública estuviera a favor de un acuerdo de paz. Entendió su potencial de liderazgo en tiempos de crisis, señala el historiador. Su política combinó el idealismo con el pragmatismo, ya que sabía cómo permitir que los acontecimientos se desarrollaran para empujar su agenda en el momento óptimo, opina por su parte Eisenbach. Lincoln logró ser reelegido pero fue asesinado en abril de 1865 de un disparo por un simpatizante de los confederados. Nació el 12 de febrero de 1809 en Kentucky, Estados Unidos y falleció el 15 de abril de 1865 en Washington herido por arma de fuego. Franklin D. Roosevelt. Roosevelt, demócrata, es considerado por muchos como el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, ocupando el cargo durante 12 años. Sus presidencias estuvieron marcadas por 2 momentos de gran importancia histórica: la recuperación económica tras la Gran Depresión que vivió Estados Unidos al inicio de la década de 1930, y la participación del ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Inventó efectivamente la presidencia moderna.
Les dio a los estadounidenses esperanzas de que su gobierno rescataría a la economía tras el inicio de la Gran Depresión, dice Iwan Morgan, quien también destaca que Roosevelt sentó las bases del estado de bienestar moderno. El gran acuerdo económico social tras la Gran Depresión, conocido como el New Deal, es para David C. Eisenbach clave porque con él se salvó a la empresa privada a través de la regulación, y se logró reformar el sistema bancario. Los historiadores consideran que durante la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt acertó al mantener a las tropas estadounidenses fuera del conflicto el mayor tiempo posible, mientras enviaba armamento a Reino Unido y a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, URSS. Emergió como la figura clave en la alianza Reino Unido-URSS-Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y sentó las bases para la creación de la Organización de Naciones Unidas, señala Morgan. Nació el 30 de enero de 1882 en New York, Estados Unidos y falleció el 12 de abril de 1945.